Y como dijimos entonces, hoy día vamos a empezar con matrices. Entonces voy a empezar compartiendo el documento que tengo acá, que es el de las matrices. Y vamos a empezar a trabajar con este documento porque vamos a revisar. ¿Se ve el de las matrices, cierto? ¿Se ve? Profe. ¿Sí? Ya, entonces, como mencionaba, lo primero que vamos a hacer es revisar algunas definiciones de matrices, o sea, la definición de matrices y las definiciones de algunas matrices especiales. ¿Ya? Vamos a ir dando algunos ejemplos y el objetivo de hoy día es llegar a alcanzar al tema de operatoria. Y así entonces continuamos la próxima clase con algunos ejercicios ya más apropiados del tema de operatoria. Entonces, eso es lo que vamos a empezar. Entonces, el tema a todo esto, y yo parto enunciando ya el tema de los sistemas de ecuaciones, porque justamente la gran aplicación que nosotros vamos a ver en este contexto de matrices va a estar relacionado con sistemas de operaciones, pero igual hay que mencionar que tienen otras aplicaciones más el tema de matrices y eso seguramente lo van a ver ustedes en los otros cursos de matemáticas que tengan. Bien, entonces, cuando nosotros hablamos de una matriz, siempre vamos a tener que tener en cuenta de que se refiere a una regla, es decir, es una disposición de números que van en filas y en columnas. Y es muy común entonces decir que tengo n filas y que tengo m columnas. Aquí escribimos los números con entonces A, y se fijan ustedes que tienen dos subíndices. Parto entonces con el A11, A12 y así, punto suspensivo, hasta el A1M. Lo que queremos mostrar con esto es que todos los elementos que están en la primera fila, ¿cierto? Tienen en los subíndices, el primer número es 1. Después cuando hablamos de la segunda fila, digo A sub 21, A sub 22, A sub 2M. También entonces destacar que todos los elementos de la segunda fila tienen el primer índice, ¿cierto? 2. Y así sucesivamente. Si los miramos ahora por columna, ¿cierto? Vamos a fijar entonces la primera columna, tengo A11, A21, A31, y así sucesivamente hasta llegar al A sub N1. Eso nos dice entonces que ese segundo subíndice nos da la posición de la columna. ¿Ya? En el contexto de los problemas que nosotros vamos a ir viendo, en muchos casos los números los vamos a ir, son aleatorios, los elige uno, ¿cierto? Para que las operaciones que uno haga sean más simples. Pero también podría suceder, ¿cierto? En este contexto sobre todo de operatoria, que aparezca alguna fórmula y alguna construcción que va a estar dada de acuerdo a esos subíndices, que en términos generales nosotros los vamos a llamar I y J. Ya, eso entonces es una matriz y vamos a pasar entonces a justamente mencionar que la forma reducida que nosotros planteamos para la matriz es simplemente decir A sub I J. ¿Sí? A veces agregamos N cruz M, ¿cierto? Para indicar el orden que tiene la matriz y notar que lo leemos así, N cruz M, para indicar el número de fila y el número de columna. Una notación bastante común también para las matrices es simplemente usar letras mayúsculas y decir entonces que tengo matrices A, B, C. Y después uno va a tener que especificar cuál es el orden que tiene esa matriz. Bien, entonces como decíamos, los A sub I J representan un elemento arbitrario donde la primera subíndice, el I, se refiere a la fila y el segundo subíndice J se refiere a la columna. Estos elementos A sub I J se llaman de esa forma, ¿cierto? Uno los llama elemento o los llama coeficiente. Esos números podrían ser reales o podrían ser complejos. En nuestro contexto, ¿cierto? Para nuestro curso, ¿cierto? La verdad es que usualmente van a ser números reales. Pero también podrían ser números complejos. Así entonces nosotros vamos a plantear una notación que nos va a hablar del conjunto de todas las matrices de determinado orden. Y eso lo podemos escribir como M sub N cruz M, entre paréntesis R, o bien decir M, N cruz M, R,
al conjunto, y esto, cualquiera de las dos notaciones es válida, la verdad es que yo usualmente uso la primera, y cualquiera de esas notaciones va a indicar, ¿cierto?, que tengo matrices que van a ser de orden n cruz m, cuyos coeficientes van a ser reales, por ejemplo. O también podrían ser complejos, como indica el punto siguiente. Ahora sí, entonces, vamos a ver algunos ejemplos. Se fijan, entonces aquí tengo una matriz A. Tiene 1, 2 filas. Tiene 1, 2, 3 columnas. Quiere decir entonces que el orden de esa matriz es de 2 por 3. Se fijan que es re importante esto, porque no puedo decir que la matriz es de 3 por 2. Es de 2 por 3, porque son las filas van primero. 2 filas por 3 columnas. ¿No? Y entonces por eso nosotros decimos que la matriz A pertenece a M sub 2 cruz N, 2 por 2 cruz 3, R. Eso quiere decir entonces que son una matriz que tiene 2 filas y 3 columnas. A su vez, se fijan, tengo la siguiente matriz, la B, que tiene 1, 2, 3 filas y 2 columnas. Eso significa entonces que la matriz es de orden 3 cruz 2. Y es de coeficientes complejos, porque si fijan ahí aparece una I, que es la clásica de los complejos. Por tanto, la matriz B pertenece a M sub 3 cruz 2, C. Ahora, en contexto, como ya había mencionado, nosotros no trabajamos con números complejos. Es solamente un ejemplo de esto para mencionar, ¿cierto?, lo que va a cambiar si digo que tengo coeficientes reales o complejos. El siguiente ejemplo. Se fijan que tengo una matriz C ahora. Fíjense que aquí escribí ya números 1,234. ¿Sí? Menos 5. X. 0, lo que quería escribir en realidad son cosas así que no sean números enteros nada más, para justamente mostrar que no necesito que las matrices sean solamente con números enteros. Lo que pasa es que en nuestros casos, en nuestros ejemplos y en nuestros ejercicios, siempre van a ser números enteros o van a ser fracciones, ¿cierto?, exclusivamente para que la operatoria sea más simple, ¿no? Pero podría tener cualquier número ahí. Entonces, esta matriz C tiene 2 filas y 4 columnas. Ahora, yo no puedo decir, se fijan aquí tiene algo bien extraño porque tiene unas X. En la primera fila aparece una X y después en la segunda fila aparece un X cuadrado más 2. Yo no puedo decir entonces a priori si esto va a ser con coeficientes reales o complejos porque va a depender del valor de la X. ¿Ya? Eso. Lo que sí sé que la X tiene que ser un número. ¿Sí? Bien, eso entonces, como mencionaba, son algunos ejemplos de matrices. Como vamos a ver, vamos a ir trabajando con distintos ejemplos y vamos a ir, se fijan, en este caso los números aquí en las matrices A y B son números así al azar, ¿cierto? Totalmente aleatorios para dar un ejemplo nada más de una matriz. Y como mencionábamos, tenemos que ir observando y dándole nombre a ciertas matrices que van a ser especiales, ¿no? Y vamos a empezar entonces con lo que llamamos las matriz columna. Se refiere a una matriz que tiene solo una columna, ¿sí? En ese sentido uno puede decir que tiene 1, 2, 3, n filas, ¿sí? Y a su vez también vamos a tener una matriz que vamos a llamar fila. Entonces, digan, en el fondo, estas dos matrices, todo esto, la matriz columna y la matriz fila, uno las podría interpretar también como vectores. Por eso también se les da el nombre de vector columna o de vector fila, ¿sí? Porque tienen la misma lógica de un vector. De hecho, una matriz voy a volver atrás. Por ejemplo, la matriz A, yo también la podría interpretar, ¿cierto?, como una matriz formada por dos vectores. Y cada fila es un vector, por ejemplo. ¿Sí? Bien, entonces, como decía, esa es la definición de lo que es la matriz columna y la matriz fila. Tienen o una sola columna o una sola fila. Ya, aquí llegamos a una matriz que es re importante y es la matriz que nosotros llamamos nula. La matriz nula es la misma idea que un cero. Perdón. En los números reales, ¿cierto? Nosotros trabajamos con un elemento neutro para la adición y que lo llamamos cero. Esta matriz nula va a verificar la misma propiedad. No es como un spoiler de la cuestión. Pero esa es la idea con la matriz nula. Y esa matriz puede tener
tantas filas como columnas uno quiera, ¿cierto? Puede tener filas, columnas, las que sea, podría tener una sola fila con puro cero, podría ser solo una columna por solo cero, podría tener 1000 filas con 5 columnas, etc. El tema es que la característica en realidad de una matriz nula no tiene que ver con cuántas filas o cuántas columnas tiene. La característica de ella es que son todos ceros, ¿sí? Por eso también es muy común denotarla como usando paréntesis redondito, 0. ¿Ya? Esa entonces es la matriz nula. Ahora, se fijan ustedes que en los dibujitos que estamos planteando acá, en estos y los anteriores, yo siempre he dibujado paréntesis redondos para dibujar a la matriz, para encerrarla. Y eso es re importante de que la matriz uno cuando la escribe, la encierra, ¿cierto? Y pueden ser paréntesis como estos, ¿cierto? Redondo, o los paréntesis de corchete. ¿Sí? Esos son los dos típicos paréntesis que se usan para escribir una matriz. Seguro que más adelante va a aparecer algún ejercicio con los corchetes. Ya, vamos entonces ahora con las matrices cuadradas. Esta es una característica bien importante de algún tipo de matriz, porque vamos a tener matrices que van a tener la misma cantidad de filas que de columnas, y en ese caso se llaman cuadradas. ¿Sí? A veces uno incluso puede decir simplemente una matriz de orden n, y uno de inmediato entiende con eso que la matriz es cuadrada. ¿Sí? Dentro de lo que es una matriz cuadrada aparece algo que es bastante importante, que es lo que se llama la diagonal principal. Vamos a ver si tengo un dibujito. Ahí están los dibujitos. Mira, si la matriz es cuadrada, va a tener la misma cantidad de filas que la misma cantidad de columnas. Entonces, sigue la misma lógica de la diagonal de un cuadrado, ¿cierto? A los elementos que están posicionados ahí y que tienen la forma A sub 1, 1, A sub 2, 2, A sub 3, 3 y así sucesivamente hasta llegar a sub n. Esa es la que llamamos diagonal principal. Y esa está relacionada con algunas propiedades re importantes que nosotros vamos a ir planteando más adelante. ¿Ya? Y también aparece también una diagonal secundaria que se referiría, ¿cierto?, a una diagonal hacia el otro sentido de la matriz. Esta en realidad no la usamos mucho, no vemos muchas propiedades en relación a esta diagonal secundaria. Pero de todas maneras planteamos la idea de construirla hacia el otro lado. ¿No? Eso entonces, como mencionaba, tengo diagonal principal y diagonal secundaria. Pero esto solamente cuando tengo una matriz que es cuadrada. Si no, imagínate, voy a volver atrás con este ejemplo con el que estábamos viendo acá. Se fijan, esta matriz que está acá no es cuadrada. Tengo 2 filas, 3 columnas. ¿Cómo construiría una diagonal principal o una diagonal secundaria? Se fijan que como me faltarían elementos. Entonces, por eso no tiene sentido hablar de matrices de diagonal principal o secundaria en una matriz que no es cuadrada. Solamente lo usamos en matrices cuadradas. Vamos entonces a plantear otra definición. Esto también está dentro del contexto de las matrices cuadradas. Y vamos a decir que tengo una matriz que vamos a llamar diagonal si todos los elementos que están fuera de la diagonal principal son nulos. Es decir, son ceros. Los elementos de la diagonal no necesariamente son distintos de cero. Eso es algo importante porque la definición me dice que los elementos que están fuera de la diagonal son nulos. ¿No? Vemos un ejemplo. No tengo ningún ejemplo aquí. Voy a dibujar un ejemplo en la hojita. A ver. Vamos entonces a ir escribiendo algunos ejemplos de matriz. Voy a escribir una matriz A y vamos a dibujar una matriz cuadrada cualquiera. Esta matriz tiene 3 filas y 3 columnas. Por tanto, es una matriz cuadrada. Los elementos que están entonces en la diagonal principal serían, ¿cierto? La diagonal principal siempre se caracteriza porque son elementos, se fija, no se refiere a que sea una matriz nueva. La diagonal principal serían esta, ¿cierto? Sería el 2, 1, 1. Eso sería la diagonal. ¿Profe? Dígame. ¿Y al final no tendría que ser 0, así como 2, 1, 0? No.
¿Para qué? ¿Para que sea diagonal? Claro. ¿No? Sí, así No, claro. mostraba, es que en el ejercicio mostraba como así como que iba decreciendo, o sea, en el de las cuadradas, ¿o no es No, necesario? no, no es necesario. El, la idea de una matriz cuadrada, lo único que necesito para que sea cuadrada es que tenga la misma cantidad de filas que de columnas. Es mi única condición para que sea cuadrada. Este tengo 3 por 3, entonces por eso es cuadrada. Y la diagonal principal, ¿cierto? Son esos elementos. Voy a escribir acá. Ahora, este ejemplo son los elementos 2, 1, 1. Esta matriz A, ¿cierto? Lo que sí no es una matriz diagonal. Cuando tengo una matriz que es diagonal, lo que está fuera de la diagonal principal es 0. ¿Te fijas? Entonces tiene un par de ceros, pero eso no quiere decir que sea diagonal. En el contexto, insisto con la idea, cuando son cuadradas, tengo la misma cantidad de filas que de columnas. Vamos a dar otro ejemplo. Hay que ver el paréntesis de llave. Yo no lo voy a dibujar con los paréntesis de corchete. Y voy a escribir entonces... Esta matriz también es, también es una matriz cuadrada. Matriz B. Es cuadrada porque tiene la misma cantidad de filas que de columnas. Y esta matriz también tiene esta lógica, ¿cierto?, de la diagonal principal, porque es cuadrada. Y ahora observamos que todo lo que está fuera de la diagonal principal es 0. Y eso significa entonces que esta matriz es diagonal. Las matrices que son diagonales verifican que lo que está fuera de la diagonal principal es 0. Incluso es más, por ejemplo, yo podría tener ese elemento que sea 0. Y aún así la matriz es diagonal. Porque lo que me dice la definición es que lo que está fuera de la diagonal principal es 0. No necesariamente me dice algo de si tienen que ser 0 o tienen que ser distintos de 0 lo que está en la diagonal principal. Es ¿No se solamente, pueden haber imaginarios ahí sí, también? podría Ah, tener ya. números imaginarios, podría tener números reales o podría tener números imaginarios. Pero Ya. insisto que en el contexto nuestro, nosotros trabajamos básicamente con números reales. A veces puede ser que en algún ejercicio de operatoria, por ejemplo, aparezca una cosita con números imaginarios, pero en realidad es muy poco probable. El tema nuestro que nos interesa es trabajar con números reales. Ese es nuestro objetivo. Ya, ¿se entiende entonces ahora lo que significa esto de la matriz diagonal? Vamos a volver a la PPT, al PDF, para seguir comentándolo. ¿Se fijan entonces? Voy a volver a leer. Una matriz diagonal, ¿cierto? Es una matriz cuadrada de orden n, es decir, tiene la misma cantidad de filas que de columnas, si todos los elementos fuera de la diagonal principal son nulos. Esa es la característica de una matriz diagonal, ¿no? Entonces, puede suceder, eso sí, una característica importante, puede suceder que una matriz diagonal, además de verificar esto, de que todos los elementos fuera de la diagonal principal son nulos, además podría suceder que esa matriz diagonal verifique que todos los elementos de la diagonal principal son iguales a 1. Y eso entonces es otro tipo de matriz importante que se llaman matriz identidad. Y tiene la siguiente forma. Insisto que tienen que ser matrices cuadradas. Y van a ser matrices que van a tener en la diagonal principal solo unos y afuera ceros. Y se denotan de esta forma. I y subíndice n. Voy a dibujar algunos ejemplos acá en la pizarrita. ¿A qué me refiero con ese subíndice? Como son matrices cuadradas, ese subíndice me va a decir el orden. Es decir, si yo digo I sub 2, me voy a referir a una matriz que es de 2 por 2. Entonces va a ser de esa forma.
Si digo I sub 3, voy a decir entonces que tengo 3 filas y 3 columnas, ¿cierto? Entonces va a ser de esa forma. Entonces, insisto, las matrices, esto se refieren todas estas son matrices que se llaman identidad. Entonces, en el I sub 2 significa una matriz de 2 por 2 que tiene en la diagonal principal solo unos y afuera ceros. I sub 3, la misma idea, es de 3 por 3, tiene 3 filas, 3 columnas, en la diagonal principal solamente los unos y afuera ceros. Solamente estas matrices se definen cuando son matrices cuadradas, entonces no puede haber una identidad que sea de 2 por 3, por ejemplo. Son solamente, como mencionaba, de orden cuadrado. Y así sucesivamente. ¿Sí? Bueno, también incluso podría hablar de I sub 1, que sería solamente el 1. Sería muy fome en Terraform. Pero podría pensar en un I sub 1. En fondo, esta matriz de identidad se va a comportar de una forma similar a lo que es un 1 en los números que conocemos nosotros, en los números reales. ¿No? Entonces, ese también es un tipo de matriz importante. Ya. Otra matriz importante, y seguimos en el contexto de matrices cuadradas, se refiere a matrices que vamos a llamar triangular inferior y triangular superior. Vamos a considerar entonces una matriz A, cualquiera, de orden n, y vamos a decir que si se verifica que todos los elementos que están sobre la diagonal principal son ceros, entonces la matriz correspondiente, ¿cierto?, se va a llamar triangular inferior. Y en cambio, si todos los elementos bajo su diagonal principal son ceros, entonces la matriz A se llama triangular superior. Entonces, un ejemplo así nada más que dibujado, ¿cierto? Vamos a mencionar los ceros uno los ve para arriba, entonces dice es inferior. Los ceros uno los ve para abajo y la llama superior. La idea, ¿cierto?, es que ese inferior superior me da la idea de dónde están los números en realidad. Veamos un ejemplo. Mira, entonces voy a escribir varias matrices hoy. Me quedó muy chiquitito ese paréntesis. Entonces, si fijan, yo dibujé una matriz que tiene 5 columnas, 5 filas, y esto entonces yo sé que es una matriz de 5 por 5, ¿cierto? Una matriz cuadrada. Observo cuál es su diagonal principal, ¿cierto? La diagonal principal se refiere a estos elementos. Entonces me doy cuenta que debajo de la diagonal principal todos los elementos son 0. Arriba entonces están todos los elementos distintos de 0. Y eso significa entonces que esta es una matriz triangular superior. Pueden ser distintos de uno la diagonal principal también, ¿o no? Sí, por supuesto que sí. Damos otro ejemplo. B. Te fijas que incluso es más, en la diagonal principal puedo tener números nulos también, puedo tener ceros. Y aún así sigue la misma característica. Demos otro ejemplo más chiquitito. Voy a decir entonces 5, 0, 0, 0. 0, 1, 0, 0. 1, 0, 1, ponerle 18. 0. Voy a escribir el número pi. 1 menos 1, 3. Te fijas, esta matriz es de 4 por 4.
observamos la diagonal principal. La diagonal principal, como mencionábamos, tiene elementos distintos de 1, porque la característica no tiene, en ninguna parte dice que cómo tiene que ser la diagonal principal. Incluso podría tener un 0 ahí. ¿Te fijas? Puedo tener números reales, puedo tener números que sean reales, significa que pueden ser 0, que pueden ser positivos, que pueden ser negativos, que pueden ser fracciones, que pueden ser irracionales, como es el pi que puse ahí. ¿Te fijas? Incluso es más. Fíjate que ahí tengo un par de ceros. Pero la definición de una matriz triangular inferior me dice que sobre la diagonal principal todo es 0. Entonces, tampoco quiere decir que una matriz triangular tenga que tener que los otros elementos sean distintos de 0. Voy a volver a la definición. Inferior. Vamos a leer de nuevo la definición. Mira. Dice acá. Uy, chanfle, me fui. Vamos a movernos. Ya, mira, dice lo siguiente. Si se verifica que todos los elementos sobre su diagonal principal son ceros, no importan los demás, se dice que A es una matriz triangular inferior. ¿Te fijas? Entonces, lo que te está diciendo que para que sea triangular inferior es que todo lo que está sobre la diagonal principal son ceros. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la diagonal principal? ¿O qué es lo que pasa debajo de la diagonal principal? En realidad, nunca te está preguntando o pidiendo que sean 1, que sean distintos de 0, te fijas, nada de eso. Solamente que sobre la diagonal principal son ceros. Y análogo entonces en el otro caso. Le decimos entonces, si se verifica que todos los elementos bajo su diagonal principal son ceros, no importa los demás, se dice que A es una matriz triangular superior. ¿Te fijas? En ese sentido entonces, me voy a volver a compartir. Voy a volver atrás con esto, mira, porque esto es un poco trivial, pero mira, la misma matriz de identidad es triangular inferior y es triangular superior a la vez. Porque son matrices cuadradas, y yo observo acá, esta es mi diagonal principal, no se fijan, oye, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ah, estoy por allá. Esta es mi diagonal principal, ¿se fijan? Debajo es todo 0, arriba es todo 0. Entonces, esta matriz es triangular inferior y es triangular superior al mismo tiempo. Un ejemplo un poco trivial, ¿cierto? Pero igual es verdadero. Ya, vamos entonces a volver al problema, al ejercicio perdón, al PDF. Ya. Esa es la forma entonces que tienen las matrices que son triangular inferior o superior. Uno observa ceros, muchos ceros, todos ceros en realidad. A todo esto, otro ejemplo, voy a volver con otro ejemplo. Perdón. Mira. Lo voy a llamar C a esta matriz. Voy a escribir entonces 1. Lo voy a hacer de 5 por 5, porque la quiero hacer bien exagerada. Pi 3/4. Ah, me falta un 0 ahí. Me quedó feo eso. Me están quedando muy feos los numeritos. Bueno, no importa. 0, 3, menos un medio, 7, 8, 9/4. Y esto, partamos así, mira. Esta matriz no es cuadrada. Tiene, ¿cuántas filas tiene? Tiene 4 filas. Y tiene 5 columnas. ¿Tiene un montón de cero? Sí, es cierto, tiene un montón de cero. Pero aquí no puedo hablar de una matriz triangular inferior o triangular superior,
porque no tiene la forma de cuadrada. Claro que tiene hartos ceros, ¿sí? Y de hecho, más adelante cuando resolvamos sistemas de ecuaciones, este tipo de matriz justamente es la que vamos a querer construir, que tenga hartos ceros. Y para eso vamos a hacer operaciones y vamos a trabajar, perdón, para obtener, ¿cierto?, una matriz de este estilo. Pero no es cuadrada. Entonces no podemos darle ese nombre de triangular superior o inferior, ¿no? Se fijan, esta matriz, por más que yo lo intente, ¿cierto? Debería irme por aquí y por acá, una cosa así. Y eso no es la diagonal secundaria, se fijan como que me sobra un elemento. Entonces no tiene esa estructura y por tanto no se le puede llamar con ese nombre, ¿no? Eso era un comentario como para hacer énfasis en esto que es importante, lo que nosotros estamos definiendo, y es importante entonces comprender las definiciones que tenemos. Ya, entonces esa era la de matriz triangular inferior y superior, y ya ahora vamos a empezar con el álgebra, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a mencionar, y ya empezamos con el álgebra, me refiero con la operatoria. Lo primero entonces que vamos a decir, que cuando yo tengo dos matrices que son iguales, vamos a decir que son iguales porque tienen el mismo orden, y además coeficientes son iguales, ¿no? Y tienen que tener el mismo orden, e insisto, ser iguales coeficiente a coeficiente. Esto es algo que en realidad en este momento no lo vamos a practicar, pero sí lo vamos a comentar justamente cuando resolvamos sistemas de ecuaciones, ¿no? Así que eso lo vamos a dejar ahí pendiente. Ya, vamos entonces a la suma de matrices y vamos a comentarlo. De aquí en adelante vamos a comentar estas operaciones y vamos a ir haciendo ejercicio. Entonces vamos a decir lo siguiente. Tengo suma de matrices. Tengo dos matrices, A y B, que las voy a llamar A sub ij y B sub ij, con eso quiero caracterizar los elementos de esta matriz. Para que yo pueda sumarlas, tienen estas matrices que tener exactamente el mismo orden. Y se suman coeficiente a coeficiente, ¿no? Y esto es re importante de entender, porque si yo tengo matrices que tienen órdenes distintos, yo no las puedo sumar. Vamos a ver algunos ejemplos entonces. Vamos a decir entonces ejemplos. Y voy a decir entonces sean. Voy a tomar la matriz A. Voy a decir una matriz que voy a escribir 1, 2, 3, 0, menos 1, 7. Esta matriz tiene dos filas y tres columnas. Voy a escribir entonces la otra matriz, que la voy a llamar B, y voy a escribir entonces menos 1, 1, 1. 1, 1, 1. También es una matriz con dos filas y tres columnas. ¡Auch! Estoy tratando de mover esto y pasé a borrar. Y voy a escribir otra matriz. C. La matriz C es de 2 por 2. Entonces, como mencionaba recién, para que yo pueda sumarlas, entonces yo necesito que tengan el mismo orden. Entonces, yo ya observo que yo puedo hacer A más B, pero no voy a poder hacer, por ejemplo, A más C. Porque no tienen el mismo orden. Esto es algo que resulta, yo creo, no sé usted, pero para mí, por lo menos, cuando yo aprendí matrices, fue chocante, fue un shock. Para mí fue un shock. ¿Por qué? Porque uno, cuando está acostumbrado a trabajar con los números reales, tú siempre puedes sumar los números reales. Nunca uno dice, es que esos dos números reales no se pueden sumar. Eso no sucede. En cambio acá, te fijas en las matrices, tú ya estás viendo que hay ciertas matrices que tienen que tener una condición especial para que se pueda hablar de suma de matrices. ¿Te fijas? Entonces eso encuentro yo que es fuerte. No sé ustedes qué opinan. Entonces, podemos hacer A más B. ¿Cómo se hace A más B? Entonces aquí hay que observar dos cosas. Primero, como mencionaba, A y B tienen el mismo orden,
y por eso las puedo sumar, y el resultado va a ser de exactamente el mismo orden. A más B es de 2 por 3. Y se van a ir sumando coeficiente a coeficiente. Entonces tomo ese 1 y lo sumo con el menos 1. Se me da 0. De fijan, voy sumando elemento a elemento. Entonces aquí tengo 3, 4, 1, 0, 8. ¿Sí? Vamos sumando coeficiente a coeficiente. De esa forma entonces se realiza la suma. Como mencionaba entonces, como observación, aquí vamos a mencionar de inmediato que no existe A más C. Porque, como mencionaba, A y C tienen órdenes distintos. ¿No? Vamos a volver entonces al PDF. Hicimos suma. Ahora entonces vamos a plantear lo que es la multiplicación por escalar. ¿Qué quiere decir eso? Que yo voy a tomar un número, en este caso va a ser un número cualquiera, ¿sí? En los ejercicios que vamos a ir viendo, ¿cierto? Van a ser números que van a estar dados en el contexto de la problemática de los ejercicios, ¿cierto? Y en otros contextos va a tener un sentido distinto, ¿ya? Entonces, vamos a tomar un número cualquiera y lo vamos a multiplicar por una matriz, ¿no? Ese número, obviamente, puede ser un número real, puede ser un número complejo, ¿cierto? En el contexto nuestro, usualmente esos números son reales. Y para multiplicarlo, se fija, lo que vamos a hacer es que vamos a ir multiplicando coeficiente a coeficiente y se va a mantener, ¿cierto?, el rango de la matriz. Ya. Vamos entonces a hacer eso. Vamos a hacerlo con un ejemplo. Aprovechemos que tenemos la matriz A. Mira, como no hemos hecho nada con la matriz C, hagamos lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a tomar entonces, voy a hacer entonces C alfa igual a 3. Insisto que en este momento estoy tomando un número arbitrario. Entonces voy a decir 3 por C. ¿Sí? Significa entonces que voy a multiplicar cada coeficiente, cada elemento de la matriz C por 3. Entonces me va a quedar 2 por 3 son 6, 3, 21, 3 por 9 son 27. ¿Te fijas? Si yo hiciera, por ejemplo, 3 por A, lo que haría entonces es multiplicar por 3 cada elemento que está ahí. Y tengo 3, 6, 9, 0, menos 3, 3 por 7, 21. Insisto con que en este contexto, para nosotros, estos problemas significa, uno multiplica por un número arbitrario, ¿cierto? Observar, ¿cierto?, que el orden se mantiene. Y también observar que en términos general, ¿cierto?, en este contexto, ya sea de suma de matrices o de multiplicación por escalar, no necesito que la matriz sea cuadrada. Insisto que todos los ejemplos y todas las definiciones que vimos con matrices cuadradas, ¿cierto?, van a ir apareciendo durante, no necesariamente esta clase, de hecho, sino que en las clases que vienen después, ¿ya? Entonces ahí vamos a decir, tenemos una matriz, y ahí vamos a recordar qué es lo que significa, ¿ya? Ahora ya estamos entrando en el tema, en el ámbito de la operatoria. Ya. Vamos entonces ahora a esto. La multiplicación de dos matrices. La multiplicación de dos matrices implica, y aquí ya también esto es bastante novedoso, lo siguiente. Voy a decir que tengo dos matrices A y B. La matriz A voy a decir que tiene coeficientes A sub IJ y la matriz B tiene coeficientes B sub IJ. Como mencionábamos, los IJ nos indica la fila y la columna que estamos. Entonces, para que exista la multiplicación de A por B, se tiene que dar lo siguiente. La matriz A tiene que tener orden N por M y la matriz B tiene que tener orden M por P. ¿Qué es lo que es N, M y P? ¿Cierto? En realidad van a ser números enteros, ¿no es cierto? Y el ejemplo y los ejercicios va a decir que lo que van a hacer. No solamente tienen que ser números enteros en realidad, sino que son positivos.
¿cierto? Porque es lo que me está indicando el número de filas y de columnas. Entonces, justamente uno de los primeros ejemplos que vamos a ver es que no necesariamente está definido el producto de dos matrices. Ya, ¿cómo construyo entonces la multiplicación de dos matrices? Y aquí viene la parte compleja, porque aquí tenemos una sumatoria. La sumatoria que está escrita ahí me dice entonces que voy a ir sumando sobre el K, desde el 1 hasta el M, ¿cierto? Y voy a ir entonces multiplicando los A sub I K por los B sub K J, ¿no? La fórmula se ve como bien complicada, pero en realidad es mucho más simple y lo vamos a mostrar con un ejemplo. Entonces voy a decir acá, voy a tomar de nuevo dos matrices. Podría usar la misma. No, necesito otra porque no puedo. Una cosa importante, perdón, voy a volverla. No puedo multiplicar esta A con esta B, porque no tienen el mismo orden. No, perdón, no es que no tengan el mismo orden. Tienen este número de acá, el 2 por 3, tiene que coincidir acá y de aquí tendría que tener un 3 por algo. ¿Sí? Yo necesito tener la misma cantidad de columnas, la primera matriz, versus la misma cantidad de filas de la otra matriz. Voy a dar otra matriz. Entonces voy a decir, insisto que los números que nosotros nos damos en estas matrices, ¿cierto? La idea es que las operaciones salgan simples. Por eso entonces nos damos números que son pequeños, ¿cierto? Matrices con hartos ceros. Ya. Fíjense, entonces tengo, la matriz A tiene 2 filas y 3 columnas. La matriz B tiene 3 filas y 2 columnas. Entonces, me dice a mí esto que yo lo puedo hacer la operación porque me coinciden esos números. Mi resultado, ¿cierto? Va a ser una matriz que vamos a llamar C y que va a ser de 2 por 2. ¿Sí? Como dije recién, ¿no es cierto? Estos dos números tienen que ser iguales porque para que esté bien definida la operación, si no es así, no se puede realizar. Y estos dos números, ¿cierto? Me van a dar a mí el orden final, de mi operación. ¿Sí? Esto va a ser 2 por 2. ¿Sí? Esto me da el 2 por 2 que me da el orden. ¿No? Creo que voy a borrar lo que había escrito en la matriz C porque lo voy a escribir más grande para justamente ir mostrando la sumatoria que aparece en la fórmula. ¿No? ¿Profe? Dígame. Entonces, para el tema de la multiplicación también servirían las matrices cuadradas, ¿cierto? Sí, las matrices cuadradas, si tienen el mismo orden, siempre se pueden multiplicar. Justamente. Sí. Lo voy a escribir más grande porque voy a ir marcando qué es lo que vamos a ir haciendo en esto. Mira, entonces, yo esta matriz la voy a llenar con 4 elementos. ¿Sí? Y aquí van a ir mis elementos. Voy a escribir aquí uno. Seguramente que me voy a salir del margen de esto. Pero yo sé que tengo que escribir 4 elementos porque la matriz me dice que es de 2 por 2. Entonces voy a tener 2 filas, 2 columnas. Y eso significa que tengo 4 elementos dentro de la matriz. ¿No? Entonces, como dijimos, aquí hay una fórmula que es una sumatoria donde los términos se van multiplicando. Entonces, para este elemento que estoy en la fila 1, columna 1, yo voy a tomar entonces, de la matriz A, voy a tomar la fila 1 y de la matriz B voy a tomar la columna 1. ¿Ya? Y vamos multiplicando de la siguiente forma. Voy a ir multiplicando término a término. ¿Se fijan? 0 por 1. Voy a escribir todo. 0 por 1. ¿Sí? Después 1 por menos 1. Y eso los vamos sumando porque, insisto, es una sumatoria. Y en el último vamos a escribir el menos 1 por 0. Se fijan que esa es la razón por la cual yo necesito que estos dos términos, ese 3 y 3, coincidan. Si no fuera así, o me faltan términos o me sobran cosas. ¿Te fijas? Entonces, insisto,
ese primer término está en la primera fila, primera columna. Entonces yo en la matriz A tomo la primera fila, en la matriz B tomo la primera columna. Y voy multiplicando los términos. Término a término. ¿Se fijan? El 0 con el 1, el 1 con el menos 1, el menos 1 con el 0. Y cada una de esas multiplicaciones se van sumando. Eso es lo que parecía. Voy a volver a la... Voy a volver al PDF. Esto es la fórmula que aparecía acá. ¿Se fijan? En la fórmula me decía que yo tengo que multiplicar A sub I K por B sub K J. ¿Se fijan? Entonces voy A con la B desde el K igual 1 hasta el M, recorriendo, ¿cierto? Esos M elementos que en este caso son 3. ¿Ya? Y eso se va haciendo para cada I J, es decir, en cada fila y cada columna la matriz que va a ser mi multiplicación. Eso entonces me va a dar un número, lo vamos a empezar a escribir acá también, que sabemos que vamos a obtener un resultado, ¿cierto? Eso va a ser 0, tengo menos 1. Tengo 0 más menos 1 más 0. Ahí voy a tener entonces ese 0. Esta matriz es de 2 por 2. Ya. Continuamos entonces ahora con el siguiente elemento. Fíjate, este elemento sigo en la fila 1, pero ahora estoy en la columna 2. Entonces, sigo por la matriz A en la fila 1, pero me voy a cambiar a la columna 2, en la matriz B. Entonces ahora voy multiplicando. Fila, columna, igual que antes. Entonces voy a escribir aquí 0 por 2, más 1 por 1, más menos 1 por 5. Entonces eso me va a dar, eso se hace 0, aquí tengo menos 5, más 1, menos 4. ¿Estamos? Ya, terminé con mi primera fila y ahora entonces me voy a cambiar a la fila siguiente. Aquí estoy. Fila 2, columna 1. Entonces, voy a borrar lo que tenía. Entonces me voy. Fila 2 en la matriz A, columna 1 en la matriz B. Y vamos multiplicando elemento a elemento. ¿Se fijan? Entonces voy a tener acá 1 por 1, 1 por 1, más 0 por menos 1, más 1 por 0. Eso me va a dar 1. Continúo. Sigo en la fila 2, pero ahora pasé a la columna 2. Entonces, en la matriz A, sigo con la fila 2, pero ahora voy a tomar la columna 2, en la matriz B. Y vamos multiplicando. Entonces tengo 1 por 2, más 0 por 1, más 1 por 5. ¿Se fijan? Esto me va a dar, eso me da 0. Tengo 5 más 2, 7. 7. Ahí me quedó un puntito raro, pero era de... No. ¿Se fijan? Entonces, mi matriz C está compuesta por 2 filas y 2 columnas, lo que implica que tengo 4 elementos y de esa forma los voy calculando. ¿Ya? ¿Se entendió más o menos, no? Vamos a ver otros ejemplos ahora. La idea, ¿cierto?, es hacer ejercicios de este tema ahora. ¿Hagamos otro? Mira, vamos a aprovechar de hacer de inmediato lo siguiente. Ya observamos, ¿cierto?, como dijimos que A por B es de orden 2 por 2. Según la matriz cuadrada. Ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a multiplicar B por A. Vamos a ir haciendo una forma un poquito más rápida, eso sí, ahora. La misma matriz.
La fila 1 tengo 1, 2, menos 1, 1, 0, 5, esa es mi matriz B. Ahora voy a tomar la matriz A, que tiene, es de 0, 1, menos 1. Y de abajo tiene 1, 0, 1. Entonces observamos, fíjate, aquí tengo 3 filas y 2 columnas. En cambio, esto tiene 2 filas y 3 columnas. Se fijan que esto nos dice a nosotros, por una parte, que la operación está bien definida, ¿cierto? Pero además, ¿cierto? Nos dice que, ¿por qué está bien definida? Porque S2 es igual a S2. Y además, nos dice que el orden de la multiplicación de lo que vamos a obtener va a ser una matriz que va a ser de 3 por 3. Esto nos va a llevar a una observación que es muy importante en el contexto de la operatoria. Lo que vamos a observar entonces a continuación es justamente que A por B es distinto de B por A. Que también es un tremendo shock, porque en la conmutatividad, ¿cierto? En los números reales, uno sabe que la multiplicación es conmutativa y aquí está diciendo que no lo es. Por tanto, hay que tener mucho cuidado de multiplicar por la derecha o por la izquierda como corresponde. Ya, tengo entonces B por A y tengo A por B. Y vamos entonces a calcularlo. Lo que tengo que tener aquí claro es que yo aquí voy a escribir 9 elementos. Entonces, ahora lo vamos a hacer un poco más rápido, ¿ya? Voy a tomar entonces primera fila, primera columna. Entonces vamos calculando. Entonces voy a hacer 1 por 0, 0, 2 por 1, 2. Ese es el elemento que está aquí. Como dije, esto va a ser de 3 por 3, así que tengo que tener espacio para escribir esos 9 elementos. Ya, continúo. Entonces, sigo en la primera fila y ahora entonces voy primera fila versus ahora segunda columna. Digo 1 por 1, 1, más 0 me da 1. 1. ¿Estamos? ¿Se va entendiendo lo que estamos haciendo, no? Sí, profe. Ya, bueno. Vamos entonces ahora, sigo con la primera fila, ahora tercera columna. Y ahora empiezo a multiplicar. Entonces digo 1 por 1, menos 1, más 2 por 1, 2, 2 menos 1 me da 1. Ahí. Ya. Ahora borramos todo esto, porque ya nos pasamos ahora, terminamos la fila 1, y entonces ahora tengo que cambiarme a la fila 2. Y eso significa entonces que voy a tomar... Siempre hay que razonar mucho qué es lo que está a la izquierda y a la derecha, ¿sí? Porque en lo que está a la izquierda me voy por las filas, en lo que está a la derecha me voy por las columnas, y no los puedo ir cambiando porque, insisto, no hay conmutatividad. Entonces, en la izquierda, fila 2, a la derecha me voy, columna 1, y empiezo. Entonces digo, menos 1 por 0, 0, menos 1 por, perdón, ahora 1 por 1, 1. Eso es un 1. Después entonces borro aquí, ya creo que no lo voy a ir marcando tanto. Segunda columna, ya lo voy a marcar. Segunda columna, voy aquí. Entonces multiplico. Menos 1 más 0 menos 1. Tengo un menos 1. Ahora me voy a la tercera columna. Menos 1 por menos 1, 1, 1 más 1, 2. Entonces esto es un 2. Ya. Terminé con estos términos y paso entonces ahora a la tercera fila, matriz que está a la izquierda, y la vamos recorriendo la matriz A que está a la derecha por las columnas. Entonces me da 0 por
0, 0. 0 por 5, perdón, 5 por 1, 5. Son más 5. Ya. Le cambio entonces ahora a la segunda columna de la matriz que está a la derecha. 0 por 1, 0. 5 por 0, 0. Entonces esa suma me da 0. El último elemento. En este contexto yo siempre todo esto recomiendo hacer estas rayitas cuando uno está dibujando esto, pero también lo recomiendo que lo hagan con lápiz mira, porque si lo empiezan a hacer con lápiz pasta después quedan escuadros. Ya, entonces 0 por menos 1, 0, 5 por 1, 5. Entonces ese número vale 5. ¿Se fijan? Entonces justamente esa es la matriz que obtuvimos. La matriz es de 3 por 3, ¿cierto? Y obviamente no tiene nada que ver con la matriz que obtuvimos anteriormente, que era de 2 por 2. Ah, mira, acá vamos a ir a mirar el PDF. Acá aquí quedamos con el tema de la operatoria. Después vienen algunos ejemplos, ¿cierto? Hay un ejemplo de lo que significa la igualdad, de lo que suma, multiplicación por escalar, multiplicación de dos matrices, ¿sí? Y aquí algo importante, hay unos ejercicios propuestos. Yo les propongo que ustedes justamente los resuelvan, que los analicen, y eso. Para terminar, perdón, antes de terminar hay una cosa que también me gustaría que viéramos, un ejemplo de algo que también es bien importante. Ya. Y voy a plantear entonces algo relacionado con potencias de matrices. Entonces, si yo digo, y esto es importante destacar también, que solo vamos a referirnos a matrices cuadradas. Perdón. Solo nos vamos a referir solo está definido este tema en matrices cuadradas. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Si yo digo, obviamente, a elevado a 1, me refiero a que eso va a ser a. Si digo a al cuadrado, va a ser a por a. Esto solamente en matrices cuadradas. Si digo a al cubo, eso va a ser a por a por a. En la práctica significa que yo voy a calcular a cuadrado por a, o voy a calcular a por a al cuadrado. Lo que quiero hacer énfasis es que aquí sí hay conmutatividad. Y así sucesivamente podría calcular distintas potencias, ¿no? Veamos un ejemplo. Voy a tomar una matriz chiquitita de 2 por 2, ¿cierto? Para calcular mira, pongámosle un menos 1 por aquí. Entonces voy a calcular a cuadrado, ¿cierto? Va a ser entonces eso, a por a, va a ser voy a multiplicar entonces, esto está definido, ¿cierto? Obviamente va a ser una matriz de 2 por 2 y voy a ir calculando. Primera fila con primera columna me va a dar 2. Primera fila con segunda columna me va a dar entonces 0. Bajo, entonces ahora, primera fila, 1 me va a dar 0. Primera fila con la segunda columna me va a dar 1, más 1 me va a dar 2. Fíjate que me dio algo bien divertido. Voy a decir a al cubo. Voy a calcular entonces a al cuadrado por a. Ya tengo a cuadrado.
que es 2, 0, 2, 0. ¡Au! Chanfle, los di vuelta. 0, 2, por la matriz A, que vale 1, 1, 1, menos 1. A todo esto, esta matriz A al cuadrado que me dio, ¿se parece a algo que nosotros conocemos? ¿Se fijan que es la misma identidad, pero multiplicada por 2? Entonces, y aquí vamos a observar justamente qué es lo que pasa cuando multiplico por esto. Fíjate que voy a tener 2 por 1, 2, más 0 me va a dar 2. 2 por 1, 2, y más el 0 me va a dar 2. 0 me dan 2, y 0 me dan menos 2. Aquí. O sea, esto es lo mismo voy a decir. Se 2, puede factorizar, ¿o no? sí, exactamente, se puede factorizar. Y me da 2 por A, de hecho. Bueno, voy a hacer con un pasito más. Pam, pam, voy a borrarlo. De repente me pierdo. ¿Dónde está esto? Ya. Voy a hacerlo con un pasito más. Voy a escribirlo acá. Significa eso lo puedo escribir como 2 por 1, 1, 1, menos 1. Y eso va a ser entonces 2 por A. A eso me refería todo esto hace un rato, cuando mencionaba yo que esta idea de la multiplicación por escalar, nosotros ahora lo hacemos con un número así arbitrario, que nosotros lo inventamos como para mostrar cómo funciona. Pero en la práctica, en realidad, como nosotros más nos aparece esto de la multiplicación por escalar, es así. Es decir, yo observo una matriz y me doy cuenta que hay un número que se repite por todos lados, entonces yo digo, voy a factorizar, porque se ve más sencillo. ¿Te fijas? Solamente por eso. Eso. Entonces, como mencionaba, en este documento aparecen varios ejercicios, ¿cierto?, que hay propuestos. Ahora, hay otro documento que me parece que lo subí al aula, ahora no me entró la duda, que son ejercicios resueltos. Vamos a ir a mirar el aula. Aquí está. Medio porfiado mi computador. Aquí está el aula, ¿cierto? Vamos a la parte que dice matrices, que es lo que estamos empezando ahora, ejercicio resuelto. En matrices B2 es lo que estamos revisando ahora. Tenemos ejercicios resueltos y hay dos guías más que están puestas ahí, que son guías de semestres anteriores relacionadas al tema y que están, ay, miren, no le cambié el mate. Este era de otro mate, pero la misma cosa. Entonces, como ven ustedes, aquí aparecen, mira, calcular X y está el ejercicio planteado, ¿cierto? Otro ejercicio más, te fijas que aquí hay un tema que no hemos definido todavía, que es la respuesta, que es el tema con el que vamos a terminar ahora, para que lo puedan resolver. Yo creo que algo así, por ejemplo, podríamos preguntar en la prueba, pero con una matriz de 2 por 2, una cosa así, nada más complicado que eso. Después ya empiezan, estos primeros ejercicios eran sobre operatoria. Después ya empiezan los ejercicios sobre sistemas de ecuaciones. Es tema que nosotros vamos a ver ya, que vamos a empezar a ver, digamos, mañana ya propiamente tal. Pero no vamos a llegar a resolver un sistema de día yo hasta la próxima semana, porque el tema es que aquí hay también muchas definiciones que hay que ir analizando. Y sería bueno también que partamos la próxima clase con algunas consultas que tengan ustedes, ¿no? Para terminar, bueno, aquí hay una definición de lo que es la traza de una matriz. No lo usamos mucho en esta parte del curso en realidad. Y lo que quería comentar es esto. Sí, porque
para que puedan hacer los ejercicios. Dale, hazlo. Cierto. Lo que quería comentar es esto, que aparecen en los ejercicios que están planteados. Cuando tengo una matriz que es de orden n por m, yo puedo definir otra matriz, puedo definir otra matriz que se llama traspuesta. Y esa matriz traspuesta lo que uno hace es intercambiar filas por columnas, ¿no? Ahora, uno no anda construyendo la traspuesta porque le dé la gana, ¿cierto? O uno no dice, ah, mira, si la traspongo la puedo multiplicar. No, uno no hace. ¿Ah? ¿Qué? Que se le cortó como por 20 segundos. Ah, perdón. Ya, voy a plantear entonces esa idea, perdón. Voy a decir, tengo una matriz A, ¿cierto? Voy a decir que es de orden n por m. Entonces, nosotros definimos una nueva matriz que se llama A traspuesta, que es de orden m por n. Lo que uno hace es intercambiar filas por columnas, pero no es algo que uno diga, se me ocurrió que la voy a transponer. ¿Te fijas? No es algo que uno haga, sino que el contexto del ejercicio, y por eso quería terminar hoy día con esto, porque en los ejercicios que están planteados aparece la traspuesta. Entonces, por ejemplo, yo voy a dar un ejemplo, voy a decir 2, 1, 0, una matriz que va a tener menos 2, 1, 1, una matriz que tiene 2 filas y 3 columnas, y entonces voy a construir la traspuesta. Y lo que hago es transponer, te fijas, como dice la palabra, intercambio filas por columna. Entonces, la primera fila de la matriz A la escribo como una columna. La fila 2 de la matriz A la escribo entonces ahora como la columna 2. Entonces esta tiene 3 filas y 2 columnas. Se transponen los elementos, ¿cierto? Y obviamente los órdenes que han cambiado. A todo esto, ¿alguna vez ustedes han trabajado en Excel? Porque Excel tiene una cuestión que dice transponer. ¿Lo han hecho alguna vez o no? Excel, ¿cierto? Uno selecciona una celda y pone copy, No. ¿cierto? Uno copia y pega, copia y pega. Pero Excel tiene una cuestión que es bien entretenida porque hace eso. Copia, uno selecciona una cantidad de celdas, tú las copias, y después cuando las vas a pegar, pone pegado especial, transponer. Y lo que hace es eso, hace exactamente eso. Y eso en realidad es re útil cuando uno está, por ejemplo, haciendo un informe y tú de repente escribiste los datos en una tabla, ¿cierto? Con filas y columnas, y de repente lo miras y encuentras que se ve feo porque son no. Lo típico que pasa es que uno pone muchas columnas y después uno dice, ¿y esto cómo se va a ver? Entonces uno copia y pega con esa idea de transponer y los da vuelta, ¿sí? En realidad esta lógica del transponer tiene muchas aplicaciones y nosotros vamos a mencionar solamente algunas ahora en los ejercicios que vamos a ir planteando. Entonces, voy a volver a compartir lo que está acá en el aula, porque en el aula, ¿cierto? En algunas partes de estos ejercicios, en los primeros ejercicios son los que me gustaría que trabajemos. Te digo, aquí aparece en la misma expresión sale x elevado a t. Eso es la traspuesta. Entonces, lo que hay que hacer, ¿cierto?, es resolver estos ejercicios. ¿Ya? Más adelante también en este documento aparecen otros ejercicios de ese mismo estilo, pero que involucran el uso de la matriz inversa. Entonces, eso lo vamos a dejar para después. ¿Ya? Eso pues. Entonces, propongo que quedemos acá. Mira, aquí, por ejemplo, este también, pero tiene que calcular la inversa. Propongo entonces que quedemos acá. Ustedes entonces ahora quedan con la misión de estudiar y hacer algunos ejercicios de los que están propuestos. Como mencionaba, tienen ejercicios propuestos en el documento del apunte que estábamos revisando. Tienen ejercicios propuestos además en el aula. Acá esto se llama... Hay 2 guías, de hecho una que se llama guía 9 y otra 10, que son de semestres anteriores, yo los puse ahí porque creo que les pueden ser útiles. ¿Dónde los dejé? Estaba antes, claro. Guía 10, ejercicio propuesto 9.
Y ahí tienen más ejercicios de matriz. La idea entonces es que mañana, antes de la clase, conversemos y digamos ya, ¿tienen consultas, tienen dudas? Resolvemos algunos ejercicios de eso que ustedes quieran que los veamos y continuamos. Profe, mañana 5 y 6. Mañana 5 y 6, mañana 5 y 6. Sí. Yo la verdad es que mañana, ¿qué día es? Miércoles. Tipo, el día miércoles yo tengo un tema porque tengo un curso de marcha 22 y eso es en el bloque 3-4. Pero la verdad es que no sé qué les pasa a estos chiquillos, chiquillas que no llegan. Yo les grabo las clases igual y las tiran, así que, pero no llegan nunca, entonces no sé. Pero ¿Cuántos van a su clase, profe? 5-6. Mañana nos tocan el 5-6. ¿Ya? Ya. Quedamos aquí entonces, jóvenes. Nos vemos mañana. Sí. Tarea entonces, hacer ejercicio. Y mañana resolvemos consultas y continuamos. ¿Estamos? Voy a terminar de grabar.